Otro comando que vamos a ver es un comando bien importante que se llama for each, ¿ya? En realidad, la terminal de Linux, ¿ya? Es prácticamente un lenguaje de programación que tiene casi las mismas propiedades que uno podría encontrar en un lenguaje como Python, por ejemplo, aunque con ciertas limitaciones, por supuesto, y no se pueden hacer exactamente todas las cosas que uno podría hacer en Python, no se pueden hacer a través de la terminal, pero sin embargo tiene varios de los elementos que nosotros conocemos. Uno de esos, por ejemplo, es el for each, que en realidad es lo mismo que el bucle for en Python. Y vamos a ver cómo se ocupa. Entonces, for each, por ejemplo, lo que hace, ¿no es cierto?, es iterar sobre una lista de elementos. Es como for i in range algo, por ejemplo. O for i in lista, por ejemplo, que es lo mismo que iterar sobre una lista. Entonces, vamos a ver de qué manera se puede ocupar. Entonces, se llama for each. Después se dice la variable que va a ir tomando los elementos que se van iterando. En este caso, por ejemplo, voy a colocar i. Y acá, entre paréntesis, se coloca una lista de elementos. Y esa lista de elementos, aquí viene la gracia de esta cuestión. Que tú esa lista de elementos la puedes armar de manera explícita o la puedes armar a partir de datos que tienes en archivo. Y vamos a ver las dos formas. Si yo quiero armar una lista explícita, por ejemplo, puedo decir los elementos que quiero, sobre los cuales quiero iterar. Por ejemplo, for each A, B, C, D, E, F. Eso es una lista de elementos, ¿ya? Entonces va a ser for each i para cada uno de esos elementos. Obviamente lo que va a pasar acá es que la variable i va a ir tomando como valor cada uno de estos elementos. Y en algún momento va a valer A, después va a valer B, después va a valer C, después D, E y F. Para continuar el for each, presionamos acá Enter y nos va a hacer esta pregunta que dice for each, ¿ya? Y en el fondo lo que nos está preguntando es qué cosas queremos repetir dentro del bucle for each. Por ejemplo, acá vamos a hacer algo súper sencillo, vamos a colocar el comando echo que nos permite imprimir algo en la pantalla. Entonces yo quiero imprimir el valor de la variable i, ¿ya? Y eso es súper sencillo, porque para imprimir el valor de la variable i, bueno, no se coloca echo i, sino que acá se hace de la siguiente manera, se coloca echo, ¿no es cierto? Y para llamar a las variables se antepone el signo dólar y después el nombre de la variable. Entonces así echo entiende que tiene que imprimir la variable i. Voy a apretar enter, for each me pregunta si quiero repetir algo más, y para terminar el for each tengo que escribir end, y con eso se cierra el bucle. Lo que va a aparecer en pantalla es A, B, C, D, E y F escrito hacia abajo. Ahí tenemos el resultado. Eso es una forma de trabajar con el for each. Esto es con una lista de elementos explícita. Pero yo también puedo sacar, por ejemplo, datos de un archivo, ¿ya? O de una lista de archivos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a ver de la siguiente manera cómo lo podemos hacer. Vamos a buscar acá un archivo para poder trabajar con esto. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un archivo que se llama frutas, ¿no es cierto? Que habíamos trabajado, que tiene eso. Entonces, lo que me gustaría hacer a lo mejor es iterar, ¿ya? Pero sobre estos valores, sobre naranja, plátano, pera y manzana. Esta es la lista de datos sobre la cual quiero iterar o hacer un for each. Entonces, ¿cómo saco los datos que están dentro del archivo for each? Bueno, aquí más o menos estamos viendo cómo. Si ustedes hacen cat frutas, lo que devuelve el cat frutas es efectivamente el contenido del archivo. Entonces, ¿cómo puedo pasarle esos datos al for each? De la siguiente manera, hacemos for each y de nuevo la variable, súper original el nombre, pero igual nos sirve. Y tenemos que ocupar acá este acento, que es el acento invertido, ¿no es cierto? O inclinado hacia la izquierda, ¿ya? Y acá adentro escribí el comando, por ejemplo, cat frutas.txt y después volver a colocar este acento invertido, que siempre me cuesta sacarlo porque cambia la combinación del teclado, ¿ya? Ok, ahí está el acento invertido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? En lugar de tener una lista de elementos así como la que teníamos escrita acá arriba, en realidad lo que va a hacer for each primero, antes de empezar a hacer el loop, es que va a hacer el comando catfrutas.txt y en el fondo va a construir la lista que debería ir escrita entre paréntesis a partir de los datos que tiene el archivo. Entonces, en el fondo, como que va a ejecutar este comando y va a reemplazar este paréntesis por naranja, plátano, pera, manzana. ¿Ok? Acá vamos a apretar Enter y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedir que nos imprima la variable i y vamos a hacer un Enter. Y ahí tienen entonces la lista naranja, plátano, pera, manzana. Bueno, eso puede ser interesante, por ejemplo, cuando uno quiere repetir o ejecutar varias veces un comando sobre un conjunto de archivos, por ejemplo. Distinto. Uno se puede armar una lista de archivos, por ejemplo, y hacer un ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá tenemos varios archivos que se llaman, que tienen extensión .txt. ¿Ya?
Y si vamos a ver acá, por ejemplo, si yo hago este comando ls, que ya sabemos que es para mostrar el contenido de los archivos, pero yo puedo hacer ls *.txt. Eso me va a mostrar solamente los nombres de archivos que tienen .txt como extensión. Entonces, veamos, por ejemplo, un script muy sencillo para contar cuántas líneas tiene cada archivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for each, por ejemplo, for each i. ¿Y cuál es la lista que quiero iterar yo? Quiero pasar por cada uno de estos nombres de archivos. Quiero hacer, por ejemplo, un wc-l a apolares.txt, un wc-l abstract.txt, un wc-l aminoácidos.txt. Pero no voy a escribir todos esos comandos. Mejor hagamos un script para que lo haga más rápido por nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a pedir que la lista sobre la cual vamos a iterar es ls*.txt, que en el fondo, ¿qué es lo que es ls*.txt? Bueno, toda esta lista de nombres de archivos que tenemos aquí. Y los va a ir reemplazando en la variable i. Entonces la variable i va a tomar el valor aminoácidos apolares acá, abstract.txt, aminoácidos.txt, etc. ¿Y qué le vamos a pedir a for each que haga? Bueno, haz un wc-l de $i. ¿Y qué es lo que es $i? $i va a ir siendo los nombres de cada uno de estos archivos. Apretamos Enter y después End. Y ahí tenemos, miren, hicimos rápidamente un script para contar cuántas líneas tenía cada archivo. Y eso, por ejemplo, nos empieza a mostrar un poquito el poder que tiene, ¿no es cierto?, la terminal para empezar a hacer tareas automatizadas con cierto volumen y no tener que haber hecho toda esta lista de comandos. Que entre paréntesis, ¿cuántos archivos son? Bueno, una forma muy fácil de contarlo, ls*.txt pipe ws-l. Con eso tenemos la cantidad de archivos. Eran 19. Entonces, la verdad es que ni ahí con escribir 19 veces los comandos, mejor escribamos 3 líneas y tenemos la solución al tiro al problema.